Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a platicar de la reforma político-electoral que pues tendrá que en un plazo de más o menos de 4 meses ya estar aceitada. Acudimos la semana pasada al funeral del Instituto Federal Electoral y este viernes el presidente de la República ya promulgó esta reforma que se cocinó desde luego en el Congreso de la Unión. Mario Caballero, Javier, experto en materia electoral, gracias por estar con nosotros. Andrés. No, pues como siempre, gracias por venir a compartir el conocimiento con toda la gente que nos hace el favor de vernos esta noche, el análisis. Mario, adelante por favor. Pues hay muchos temas, ¿no? Es mucho trabajo, mucho reto que hay por delante. Tendrá que conformarse el Instituto Nacional Electoral, nombrarse a los 11 consejeros. Estos a su vez tendrán en un plazo pues muy breve que conformar los institutos electorales locales, nombrar a los consejeros que tendrá cada instituto en los 32 estados de la República y bueno, desde luego adecuar las leyes secundarias. Mucho trabajo. Una reforma que se cocinó muy rápido, a mi parecer, si el análisis que hacemos es que cometieron muchos errores, una reforma que implica muchos retrocesos, ligarla a la reforma energética y hacerla parte de una negociación política, desde nuestro punto de vista, fue un retroceso. Es el principal error, ¿no? Pues es que ya fue una condicionante de una por otra. Condicionas una por otra y entonces no le dan la atención y el análisis que se hace le da un retroceso a los ciclos de reformas políticas que traíamos en nuestro país desde el año 77 de la Lope con Reyes Heroles, las reformas, después la creación del IFE, la creación de los órganos electorales locales, el Tribunal Electoral. Habíamos llegado a una situación donde había credibilidad en los procesos electorales. 23 años del IFE. Y muchos años sin conflictos postelectorales. Y entonces viene una argumentación que se da desde el nivel central de descalificar a los órganos locales y de ahí parte todo, de señalar que hay una intromisión de los gobiernos locales en los institutos estatales electorales y entonces toman la determinación de cerrar los órganos locales. A mí, desde mi punto de vista, es un retroceso histórico. El centralismo. En lugar de promover un mayor federalismo, viene un centralismo y se concentran todas las decisiones en un solo órgano. Porque además, perdón que te interrumpa Mario, pero sí es bueno poner el ejemplo. Durante la etapa del IFE, de elecciones descentralizadas, vimos pocos conflictos y en cambio cuando estaba más centralizado, vimos conflictos más graves. Más graves, llegamos a ver las tomas, quemas de órganos electorales, de alcaldías. Esta acusación que señalan de que los gobernadores intervienen y controlan los órganos electorales, sí hay casos muy delicados, como algunos estados donde el coordinador de campaña de un partido después es el presidente del Instituto Electoral. Evidentemente que pues, ese no es un órgano imparcial. Pero para eso está el TRIFE. Sí, pero evidentemente esos casos son los que generan esta desconfianza. En el caso de Morelos, desde que se creó el órgano electoral ha habido alternancia, han gobernado los 3 principales partidos en municipios, en el Congreso. Entonces, en el caso de Morelos, por lo menos esa injerencia no la hemos visto. Sí hay presión, siempre hay presión hacia los órganos electorales, pero no esa injerencia. Entonces, un gran problema es eso, un gran problema es ese problema que se da. Otro retroceso histórico, es decir, lo de la reelección. Se había planteado que aumentaran los periodos de los diputados locales, de los federales, de los ayuntamientos, o se llegó a plantear la reelección por un periodo, cosa que a mí me parece que va en contra de la historia de este país y que además no permite la renovación de cuadros. Claro, ahorita la otra parte dice que se van a profesionalizar las cámaras. Pero mira, si tuviéramos un servicio profesional de carrera en las cámaras, si tuviéramos una cultura política diferente sería creíble, pero en la circunstancia en que está los actuales diputados o los diputados que se elijan ya no se van a poder reelegir una vez, sino hasta 4 veces. Sí. Imagínate, 4 veces son 12 años. 12 años se echan en la Cámara de Diputados y ahora brinco al Senado. Y los senadores y otros 12 años. Y luego me regreso al Ejecutivo. Bueno, no se va a profesionalizar, se van a enquistar en el poder unos cuantos y van a tener el control de unos cuantos. Ese es un riesgo y es un retroceso histórico. Esa es la parte crítica, Mario, pero ¿cuál es la ruta de aquí al 15? ¿Qué es el proceso electoral con esta nueva reforma política? La ruta es muy delicados los tiempos. Tenemos la promulgación que se hace. Una vez que se hace la promulgación, se instaura, viene el Congreso de la Unión, tiene que nombrar a los consejeros
del nuevo INE. Ese proceso ya de por sí es complicado. Sí. Se forma una comisión en la que participa el IFAI, la Comisión de Derechos Humanos, el propio Congreso. Esa comisión saca una convocatoria, recibe solicitudes. Si el Congreso después, si ahorita tienen al IFE con 4 consejeros porque no pudieron nombrar a los otros, y ya lleva meses así, tenemos de aquí al 30 de junio para que esté resuelto. Yo creo en el escenario de que no lo van a resolver de inmediato y se van a tardar y van a llegar al límite, como siempre en las cámaras locales y federales, el último. Después de que se nombre a los consejeros, a la par, deben de crear todas las leyes secundarias. Estamos hablando de muchas leyes secundarias, para empezar la ley de partidos políticos, la ley de medios de comunicación, una serie de leyes. Tenemos de 4 leyes que tienen que trabajar. Son como 15, Javier, como pero 15. Las principales 4, pero de aquí al 30 de junio. Si no hay acuerdo en el Congreso para nombrar a los consejeros del INE, la Corte determinará quiénes son los consejeros. Una vez que estén los consejeros, estos iniciarán el procedimiento para designar a los consejeros de los órganos locales, que ya no son institutos estatales electorales, son órganos locales. Entonces, el procedimiento, luego viene la convocatoria para designar a los de aquí, y al mismo tiempo bajar las leyes al aterrizaje local. Vamos contra reloj automáticamente y con riesgo de que se hagan las cosas más mal. Sobre todo que el proceso electoral ahora, la elección ya no va a ser en julio del año, va a ser un mes antes, en junio. Aquí el proceso electoral en Morelos iniciaba 6 meses antes y va a seguir iniciando 6 meses antes, ahora empieza en noviembre de este año. ¿No en diciembre? En diciembre, el 1 de diciembre. Antes empezaba en enero, empieza el 1 de diciembre. Se adelanta en enero. Se adelanta. Pero eso te adelanta también la preparación, la capacitación, la selección de lugares para mesas de casilla, la elección de consejos distritales y de consejos municipales, vienen consejeros nuevos a mediados de año y toda esta cascada. Este procedimiento normalmente lo inician los órganos electorales en enero, ya lo deberían de estar empezando. Pero hay una incertidumbre, los trabajadores del Instituto Estatal Electoral... No saben si se quedan o se van. No, bueno, el transitorio de la reforma política, la reforma constitucional, dice que el INE tendrá que tomar las medidas para que formen parte del servicio profesional del nuevo INE. Entonces desaparece el órgano local y a esos trabajadores se les va a liquidar. Van a permanecer, que van a permanecer con su antigüedad para efectos de jubilación, por ejemplo. Quienes tienen un promedio de 16, 18 años, que son la mayoría de los que están ahí, pues lo que quieren es jubilarse. ¿Qué va a pasar con los consejeros que están ahorita, que se les nombró por 4 años? Y que apenas llevan el primero. Yo quiero ver si no el día de mañana, que acaba de promulgarse la reforma, se amparan, porque a ellos se les designó, simplemente también en costos económicos, cuánto le va a costar al Estado la liquidación del personal. Y luego contratar y capacitar a los... Pero ya no los recontratas, los recontrata el INE, o qué va a pasar, hay una incertidumbre. Y una incertidumbre más grande porque dice la reforma política que las tareas de capacitación, de selección, todo lo que estaba diciendo ahorita, se entenderán delegadas a los órganos locales de inmediato. Sin embargo, se contradice porque en la misma reforma dice que esa es una función propia del INE. En los hechos, en Morelos, actualmente, ya tendrían que estar empezando los consejeros todo ese trabajo y también aparte les redujeron el presupuesto. Claro, pero entonces, no pueden tampoco trabajar porque no saben lo que va a pasar con ellos. Ante la incertidumbre de qué va a pasar con el órgano, con ellos, con los trabajadores y sin presupuesto. Están haciendo el intento, pero efectivamente en esa incertidumbre no, para ellos se sabe cómo muy difícil cómo venga y no puedes avanzar. ¿Cómo avanzas si la ley va a cambiar? Si el Código Estatal Electoral desaparece, claro, y viene una ley de partidos. ¿Cómo avanzas si las tareas de capacitación, formación no están reglamentadas? ¿Cómo avanzas si la selección de... El IFE está preparado en Morelos para organizar 5 elecciones. Oye, y finalmente, diputados federales. Yo te preguntaría, para finalmente, el tema del Congreso local, ¿cómo va a influir el Congreso local para aterrizar esta reforma política nacional? Y la reunión que está teniendo el secretario de Gobierno con los dirigentes de los partidos políticos, ¿hacia dónde van? O sea, me parece que... Los congresos locales ya no tienen nada que ver. Claro. Ni en la designación de consejeros el órgano electoral desaparece. Me parece que es un viaje sin destino. La ley va a ser una ley de partidos federal donde viene la norma de cómo se hace la elección local también. Y la ley de procedimientos electorales. Han dado palos de ciego pues para concretar tanto funcionarios como Congreso. Viendo ellos dicen cómo aterrizamos lo federal, pero si está la federal muy clara. Yo creo que hay muchas confusiones que hay que aclararse y que vienen del Congreso de la Unión, pero de lo que hay ahorita. En lo personal yo estoy gestionando, ayer hablé con un par de diputados y diputada federal,
para pedirles que vengan los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a Morelos, en el seno de la Universidad del Estado, vengan a explicarnos todos estos aspectos de la reforma, todas las contradicciones, todas las dudas y cómo va a operar. Y estamos ya por organizar un gran foro de nivel nacional donde tengamos la claridad de para dónde vamos y de ahí los legisladores locales también sepan por dónde aterrizar. De nada tiene sentido reunirse ahorita y decir vamos a reformar el código local. El código local desaparece. Claro. De nada sirve que te digan, oye, el procedimiento, te digo, para seleccionar a los funcionarios de casilla no existe, no está claro. Entonces necesitamos bajar todo eso, ir adelantando varios escenarios. Bueno, digo, necesitamos, no es punto nuestra por punto también va a ser un foro sobre el hacer tema, sobre política, próximamente, Javier. Pues así están las cosas, es un escenario bastante complicado en materia electoral por estos cambios que decidieron los partidos hacer hacer esta reforma político-electoral. Vamos a estar muy pendientes, Mario Caballero, y te agradezco mucho, como siempre, Javier, tu participación y tu análisis. Al contrario, gracias por el espacio y gracias a todos por la atención. Gracias, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.